Hoy quisiera compartir con ustedes el Salmo 90, el versículo 12. De ahí vamos a tomar el título de este mensaje, a partir del Salmo 90, versículo 12, pero después lo vamos a leer todo, lo vamos a leer completo el Salmo. Este Salmo es especial porque es el único Salmo que escribió Moisés y además es un Salmo pues de lamento. Así se les conoce este tipo de salmos. Es un salmo de lamento. Y se puede también traducir o se puede conocer este salmo como la oración de Moisés en el desierto. Dice aquí el Salmo 90, verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Entonces el título de este tema del día de hoy es enséñanos a contar nuestros días. Es una petición a Dios. Yo mientras leía este salmo, mientras meditaba en él, yo me imaginaba a Moisés, ya anciano, ya viejo. Imagínenselo ustedes, un hombre ya de 120 años aproximadamente. 40 años había estado en Egipto, 40 años en el desierto, en el desierto cuidando los rebaños de su suegro, y otros 40 años otra vez en el desierto, pero ya con el pueblo de Israel. Y entonces tú te lo puedes imaginar a un anciano, ahí estaba con su vara, ¿verdad? Ha guiado al pueblo durante 40 años, están a punto de entrar a la tierra prometida y en un momento dado a Moisés se le viene todo, digamos todos esos recuerdos de lo que ha pasado el pueblo de Israel. Por cierto, muchas de esas cosas, consecuencias del pecado. Ha visto las mordeduras de las serpientes mataron a muchos. Ha visto también cómo algunos hombres se habían rebelado y habían murmurado y se los había tragado la tierra. Había visto también todos esos juicios que Dios había traído. Y por otro lado, seguramente algo que le pesaba mucho a él, que Dios le había dicho en una oración, no vas a entrar a la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? No vas a entrar en la tierra prometida, se te permite verla de lejos. Y entonces Moisés aquí como que hace un recuento de lo que fue la vida del pueblo de Israel. Por un lado nos va a hablar de la transitoriedad de la vida, nos va a hablar de lo corto de la vida, pero por otro lado nos va a hablar de la eternidad de Dios, o sea, va a ser una comparación, un comparativo. Entonces vamos a leer todo el Salmo completo y precisamente con este pensamiento, teniendo a un hombre ya grande enfrente que está orando, porque está orando, es la oración de Moisés en el desierto. Dice así el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos.
Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor amado, gracias en esta tarde por estar aquí reunidos, Señor. Hoy tú has querido, Señor, que pudiéramos estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Nos has permitido la vida de ver este año 2026, Señor, con vida. Has permitido que nuestro corazón lata. Has permitido que estemos aquí, Señor. Gracias, Dios. Padre, permite que en esta tarde nos llevemos tu palabra en nuestros corazones. Que nada la robe, Señor. Que no haya distractores, Señor, para que podamos escuchar tu voz, Señor. Y como dice aquí Moisés, Señor, nos unimos a la oración de Moisés. Enséñanos a contar nuestros días, Señor, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mire, tenemos una foto que se encuentra en un museo allá en España. Y esa foto es de un pintor, Goya. Y él dibujó al dios Cronos. El dios Cronos era el dios del tiempo. Y es una imagen, pues la verdad, tétrica, ¿no? El dios Cronos, así le llamaban los griegos. Y los romanos le llamaban Júpiter a este dios. Pero ¿qué tiene de característica esta foto? Que el dios Cronos está devorando a uno de sus hijos. Es una pintura, ¿verdad?, del siglo XIX. Y precisamente evoca la idea diferente de ver las cosas, porque nosotros a veces tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y alguna persona te dirá, estoy aquí matando el tiempo, ¿no? ¿Has escuchado esa frase? Bueno, realmente no es así. Al contrario, es el tiempo devorándonos a nosotros. Es el tiempo el que nos devora, ¿verdad? Es el tiempo el que nos consume, el que nos devora, el que nos mata. Y el paso del tiempo, mis amados, el tiempo tú sabes que es misterioso, es algo misterioso el tiempo, porque cuando nosotros esperamos algo muy bonito, algo muy hermoso, se pasa muy rápido. Una boda, tanto que la prepara la persona, ¿verdad? La ilusión, el vestido, la fiesta, los invitados, todo eso, y de repente llega y se va y ya no queda más que el recuerdo. Rápidamente. Sin embargo, el tiempo también es misterioso, porque cuando nos está pasando alguna tribulación, algún conflicto, algún dolor, parece que se detiene. ¿No te ha pasado a ti en la noche? Que de repente se te va el sueño por algún dolor, por algún malestar, te tomas una pastilla y para que llegue el momento de que haga efecto esa pastilla, esos minutos o esas horas se te hacen eternas, ¿no? Se te hacen eternas y se te va el tiempo. Entonces el tiempo es muy misterioso y así lo describió esta persona. Otro hombre, un filósofo griego, Aristóteles, dijo que el tiempo es la medida del cambio. Es lo que nos ayuda a medir los cambios. Es aquello que nos permite percibir los cambios que hay a nuestro alrededor, el tiempo. O sea, tú de repente ves a una persona, la dejas de ver, o lo mismo ella a ti, y en un momento dice, ¿cómo has cambiado, no? Ya cambiaste. Y obviamente no podemos separar el cambio del tiempo. No podemos entender el paso del tiempo sin los cambios que suceden. De repente tú llegas al lugar donde naciste y en un momento dado dices, todo está cambiado. Ahora, 2026, ¿verdad? Ya estamos en el 2026. Si nos preguntaran, ¿qué pasó en el 2025? Bueno, en el mundo hubo muchos cambios. En el mundo, por ejemplo, presenció una escalada de importantes conflictos armados. La invasión de Rusia a Ucrania, que dio inicio a negociaciones de paz entre Vladimir Putin y Donald Trump. También en el 2025 hubo la guerra civil en Sudán, la guerra en Gaza, que derivaron en una hambruna, en una crisis humanitaria. Las crisis que hubo allá en esos lugares, ¿verdad?, de África, pero también en muchos otros países, Armenia, Bangladesh, Ecuador, Alemania, Haití, Somalia, Corea del Sur, y muchos de esos países fueron precisamente, hubo crisis. El año también estuvo marcado por protestas.
lideradas principalmente por la llamada generación Z, allá en Nepal, en Madagascar, que resultaron en derrocamientos de gobiernos. A mediados del año pasado hubo conflictos también en India, en Pakistán, en Irán con Israel, ¿verdad? Que hubo un bombardeo de los israelitas a Irán, y hubo también bombardeos de Estados Unidos a aquellos países, y Camboya y Tailandia. Y en lo que va de este 2026 ya han pasado cosas muy interesantes. El 3 de enero detuvieron a Nicolás Maduro en Venezuela, y dicen que en tan solo 47 segundos, presidente de Venezuela, acusado por los Estados Unidos de narcotráfico, ¿no? Y se lo llevaron allá y ahora lo presentan en las noticias encadenado. 2026 y ya están pasando cosas muy fuertes. En el ámbito económico, el año pasado, el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense, y con ello, ¿verdad?, hubo muchas redadas a latinos, muchas redadas a inmigrantes. ¿Y sabes qué está despertando eso? Un odio. ¿Por qué? Porque ahora ni siquiera son agentes, sino que son personas, vecinos, que se contratan, se dan de alta entre esas agencias, y ahora cobran recompensas por cazar literalmente inmigrantes. Imagínense ustedes. También los aranceles, ¿verdad?, que subieron. Y bueno, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora, eso es en el mundo, pero piensa en tu propia vida. ¿Qué cambios hubo en tu propia vida? Sea para bien o sea para mal, han sucedido cambios, y seguramente te has dado ya cuenta de esos cambios, porque ha pasado un año, nuevas arrugas, estamos estrenando arrugas, estrenamos canas, ¿no? O tal vez estrenaste lentes, o no sé, alguna otra cosa que ya te empezó a fallar, o sea, o de repente, ¿no?, ya unos lentes de otro tipo de graduación. Y bueno, todo eso nos dice que el tiempo pasa, el tiempo pasa. Y por eso, mis amados, tenemos que aprovechar el tiempo para vivir una vida que le dé gloria y le dé honra al Señor. Amén. Una vida que le dé gloria a Dios. Hoy estamos, y este día es histórico. ¿Por qué? Porque nunca más se va a volver a repetir. Nunca más se va a repetir en la historia. O sea, el hermano Sergio estaba predicando ahí y yo estaba sentado ahí. Yo escuché esa predicación. Por eso es muy importante orar y pedirle al Señor. En el Salmo 90, verso 12, fíjese, tenemos que orar y tenemos que aprender a decirle al Señor: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y es mi deseo, mis amados hermanos, que no pasemos este año, ¿verdad?, sino con la reflexión y la piedad que debe tener un hijo de Dios, un cristiano, aquel que ha sido rescatado del pecado, rescatado del infierno y que va hacia la gloria eterna. Debemos de aprender a pedirle al Señor sabiduría. Y este versículo precisamente nos está dando pistas acerca de la sabiduría. La sabiduría tiene que ver también con las matemáticas. Yo sé que muchos de ustedes seguramente saben contar, y seguramente sabes contar muy bien las cosas que tienes. Hay personas que cuentan tan bien que saben contar. No, yo tengo 10 platos y me hace falta uno. ¿Qué pasó con ese plato? Y no, se arma una revolución por ese plato. Otros seguramente cuentan su dinero. ¿Sabes cuánto dinero tienes exactamente en tu cuenta, o abajo del colchón o el ropero, no sé dónde? Pero sabes exactamente lo que tienes, hasta los centavos y las moneditas. No, aquí me faltan 10 pesos porque yo tenía esto y esto y esto. En tu cuenta, en el cajón o donde lo guardes, sabes muy bien dónde tienes. Si tuviéramos ovejas, sabrías las ovejas. Si tuvieras vacas, sabrías las vacas. Si tuvieras, ¿verdad?, todo sabes contar. Pero aquí la Biblia nos dice que le pidamos al Señor: enséñanos a contar, ¿qué dice? Nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que aprender a contar, ¿verdad? Y Moisés aquí nos está sugiriendo que el maestro que nos enseñe a contar, pues no sea el que te enseñó matemáticas, sino que sea Dios. Señor, enséñame a contar. O sea, ya hubo maestros que te enseñaron a contar, o a sumar, o a restar, pero ahora tú le tienes que decir al Señor:
Maestro, enséñame a contar mis días. Dame la capacidad de saber contar, porque si no sé contar, Señor, no voy a ser sabio. Si no sé contar, no voy a tener sabiduría. Además, ¿sabes qué? Que cuando tú no sabes contar precisamente, no sabes cuánto tiempo te queda. Entonces, vamos a ver a la luz de este salmo 3 cosas. Primero, el principio del tiempo. ¿Qué dice la Biblia acerca del tiempo? Y obviamente cuando vamos a estudiar el principio del tiempo o cualquier principio, pues tenemos que ir al primer libro de la Biblia, al que nos habla de los principios, el Génesis. Génesis capítulo 1, verso 1, ¿verdad? ¿Te sabes ese texto? Génesis 1:1. Es bueno sabérselo. Una persona le dijo, no, yo ya estoy leyendo la Biblia. ¿Qué dice Génesis 1:1? Le preguntaron, todavía no he llegado ahí. Imagínense, pues no había ni siquiera abierto la Biblia. Pero Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente este versículo ya responde varias preguntas que nos debemos de hacer. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y qué? Aquí para contestarnos, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? En el principio. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Bueno, que Dios estaba creando. Dios estaba creando. ¿Y qué? ¿Quién? ¿Quién estaba creando? Lo más importante, ¿el quién? Dios. Dios es el que está actuando en ese principio. Y además, ¿qué es lo que está creando? Los cielos y la tierra. Y eso tiene muchas implicaciones. Y esto precisamente nos sugiere varias preguntas. ¿El principio de qué? Y antes del principio, ¿qué había? Bueno, la Biblia dice que antes de esto la tierra estaba desordenada y vacía, como que no existía el tiempo. Y de repente Dios viene y empieza a crear, y Dios, por tanto, empezó o le dio inicio al tiempo. Es como si tuviera un reloj y en un momento dado Dios vino y le dio vuelta y empezó la manecilla a correr, ¿no? Del tiempo. Empezó la manecilla del tiempo. Y sabes una cosa, aquí nos habla precisamente de los atributos de Dios, que Dios es creador. Y sin duda, ese Dios que estaba ahí, esos atributos de Dios que no están limitados por lo que alguien crea, sino que Dios estaba desde el principio y precisamente estaba creando. ¿Y qué estuvo creando? Estuvo creando materia, estuvo creando espacio y tiempo. Y entonces Dios, mis amados, Él es eterno. Por eso la Biblia dice que Él es el que es. Dios es, o sea, Dios es. Y es ese ser eterno que no está limitado al tiempo. Él es omnipresente, no está limitado a ningún espacio. Tú y yo estamos aquí cuando son las 6:20 de la tarde. Estamos en este lugar y no podemos estar en ningún otro lado. Estamos aquí y en ningún otro lado porque estamos limitados en el espacio y por el tiempo y por la materia. O sea, estamos aquí y aquí debemos estar. No podemos salir de nuestro propio cuerpo. Pero dice Moisés del Salmo 90, verso 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, tú eres eterno. Él es eterno. Salmo 135, verso 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. O sea, Dios es eterno. Dios, además de crear la materia, Él no está limitado por la materia, ni originalmente formó parte de la materia. Nunca has formado parte de la materia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 4:24, ¿qué le dijo Jesús a la samaritana? Dios es ¿qué? Es espíritu. Él no es materia, Él es un ser espiritual. Y además, Dios ha creado los lugares, los espacios, pero Él lo llena todo. Gloria a Dios. Él lo llena todo porque Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está en todo lugar. Miren lo que dice el Salmo 139. Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Verso 8, si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así que en la eternidad de Dios, el Dios eterno, en esa eternidad, no tiene ni principio ni fin. Dios establece un segmento de tiempo al que llamamos historia de la humanidad. Si dibujáramos así una línea infinita, ¿no?
una línea infinita, y de repente marcas aquí una línea más pequeña, tendrías un segmento. Y en la eternidad de Dios, Dios marcó un inicio y estableció también un tiempo que tendrá fin. Y ese segmento se llama la historia de la humanidad. Pero Dios no está limitado a ese segmento. O sea, no es la historia de Dios, sino es la historia de la humanidad. Porque dice el verso 4, mire, del Salmo 90. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Delante de Dios, 1000 años son como el día de ayer que pasó. No nos cabe en la cabeza eso, porque nosotros apenas si tenemos, no sé, 40, 50, 60, 70 años. Pero para Dios, 1000 años son como un día, como el día de ayer. O sea, ayer, digamos, delante de Dios, ayer o el pasado, está pasando todo lo que ha pasado en la historia. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los faraones, la caída de Egipto, la caída del Imperio Babilónico, todo está pasando delante de sus ojos así rápidamente, porque son como 1000 años el día de ayer. Dios no está limitado, Dios está fuera de ese segmento llamado tiempo, pero nosotros estamos dentro de ese segmento. Estamos bien limitados, y dentro de la historia de la humanidad hay todavía un segmento más pequeñito, que es el tiempo que tú y yo tenemos en esta vida. Así que tal vez alguien diga: ay, hermano Sergio, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, déjeme decirle que dentro de esa historia, de ese segmento de la historia, está el segmento de tu vida, que también tiene un principio y que tiene un final. Y mire lo que dice en el versículo 10 Moisés, Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Sí, hermanos? Los días de nuestra edad son 70 años. Si alguien aquí tiene 80 años, felicidades. Es usted una persona muy fuerte, muy robusto. Pero aún con todo eso, dice, es molestia y es trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, mis amados, Dios no está limitado ni está regulado por el tiempo. Dios creó un marco delimitado de tiempo en el cual nosotros existimos, y además estableció, ¿verdad? Estableció precisamente ciertas señales, ciertos cuerpos para que distingamos un día del otro. La Biblia dice que Dios hizo el sol, la lumbrera mayor para el día, la lumbrera menor para la noche. Así que, amados hermanos, este mensaje así se trata, ¿no? Enséñanos a contar nuestros días. La sabiduría a través de saber contar los días como Dios los cuenta. Y entonces tú tienes, obviamente, que para que tú puedas aprender esa sabiduría de Dios, en primer lugar, pues tienes que creerle a Dios. Si quieres ser sabio, ¿verdad? Entonces tienes que creer en Dios, porque el tiempo no es resultado del azar, sino que es una obra de Dios, una obra de la creación de Dios. Y el tiempo, mis amados, no se puede crear con el paso del tiempo. Dios dio inicio al tiempo, Dios hizo girar las manecillas del reloj de la historia, y no solo eso, sino que Dios también determinó cuántas vueltas le va a dar esas manecillas al reloj, y que en un momento determinado se va a acabar todo esto. Dios también determinó eso. Y en el Génesis tenemos precisamente la creación del tiempo, la creación del espacio y de la materia. Pero ahora miren lo maravilloso de esto, que el verbo, dice Juan 1:1, miren lo que dice la escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tenemos ahora que ese verbo, o sea, Jesucristo, Dios hecho carne, la deidad encarnándose en Jesucristo, que el Dios que creó todas las cosas en el espacio, en el tiempo, en la materia, se introdujo a esta historia de la humanidad y asumió un cuerpo como el tuyo y el mío. Obviamente, sintió como nosotros, se limitó como nosotros, envejeció como nosotros, y ese es el milagro del nacimiento de Jesús. O sea, Dios se hizo parte de nuestra historia, se hizo parte de nuestra vida, y eso es algo maravilloso, porque ese es el Salvador que nosotros tenemos. Que no fue todo allá a control remoto, no fue desde el cielo allá nada más diciendo que nos amaba, sino que Él
se identificó con el hombre y vino a nacer entre nosotros. Gloria sea a Dios. Y además, mis amados, Él tuvo un nacimiento, un día, y también tuvo un día de la muerte. Obviamente, mis amados, yo quiero que ustedes entiendan esto. Fíjense cómo es maravilloso. Dios al principio creó al ser humano no para que muriera, sino que para que fuéramos eternos. No estaba, por así decirlo, eso, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Ellos pecaron, Dios les había advertido, si tú comes de esto, ¿verdad? Si tú comes de ese fruto, ciertamente morirás. Y además dice, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es el fin de la existencia, ¿verdad? Pero obviamente no es el fin del alma del hombre, porque hay una eternidad. Y entonces cada uno de nosotros estamos limitados a un tiempo del día de nuestro nacimiento, del día de nuestra muerte, pero también para pasar una eternidad, y esa eternidad tiene que ver con destinos diferentes. Hay un cielo y hay un infierno, y eso tiene que ver según dónde pongas tu fe. Si tú te arrepentiste y pusiste tu fe en Jesucristo y Él perdona tus pecados, entonces hay una eternidad para ti, gloria a Dios. Así que tenemos el principio del tiempo tal y como lo ha relatado el Génesis, y nuestro principio está ahí también. Y el cristianismo, hermanos, el cristianismo, a diferencia de todas las religiones, por ejemplo, entre los budistas, ¿verdad? Entre esas religiones allá de la India también, ¿sabes? Hay un inicio, pero ya no hay un fin. O sea, hay reencarnaciones y reencarnaciones, y tienen que ellos alcanzar el nirvana para que ya en un momento ya lleguen al fin. Pero no, el cristianismo no es así, no va dando vueltas. En esas religiones la vida no va a ningún lugar, se extingue. La Biblia nos dice que nuestra vida sí va a algún lugar, tiene un fin. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, en otras palabras, tú y yo, mis amados, tenemos fecha de caducidad. Así como las medicinas, ¿no? ¿Has visto las medicinas? Tienen ahí fecha de caducidad. Bueno, tú y yo la tenemos también. Nadie se la busque, ¿no? A ver dónde está esa fecha. Pero la tenemos y solo Dios la sabe. Así que por lo tanto, amados, como la vida es un regalo de Dios, nosotros tenemos que ser buenos administradores y tenemos que ser mayordomos, porque miren, Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. Pongamos esa foto del reloj. Es un reloj de arena. Yo creo que sería bueno que tú tuvieras un reloj de arena en tu casa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo diferente entre ese reloj de arena y un reloj así como estos, o de los que ahora hay más modernos? La diferencia es que un reloj de arena tú lo pones ahí y a veces son de 15 minutos o de media hora, y cuando lo volteas y queda toda la arena aquí y empieza a caer, esa arena ya no vuelve, cae y ya no vuelve hasta que se apaga, ya no vuelve más. Así es el tiempo. Ya no vuelve, ya no volverás a tener 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, ya no los vas a volver a tener, ya no. Entonces, en primer lugar, el principio del tiempo. En segundo lugar, el paso del tiempo. ¿Sabes tú que la gente ha querido vender de todo, pero lo único que no te pueden vender es tiempo? Hay gente que inclusive algunos van, ¿verdad? Allá en Europa hay la famosa fuente de Trevi, donde dicen que le lanzan monedas para ser jóvenes. Y hay la fuente de la eterna juventud. ¿Dónde está, hermano Sergio, para ir, no? No hay, no existe tal cosa. Y aunque la gente te quiera hacer, y el día de hoy a través de cremas, de cirugías y de tantas cosas, ¿verdad?, que la gente ha ideado, aún así no pueden detener el tiempo. No pueden detener el tiempo. La gente se hace cirugías, la gente se rejuvenece, pero no pueden detener el tiempo. Todos quisiéramos, ¿verdad? Hubo ahí, no sé, una historia de el autorretrato de Dorian Gray. ¿Sí han leído esa historia? El retrato de Dorian Gray. ¿Qué era esto? De que todo aquello que no le gustaba a esa persona lo enviaban ese autorretrato. Y obviamente siempre se veía muy bien. Y siempre era joven y joven. ¿Por qué? Porque todo lo que no le gustaba, obviamente lo enviaba a ese retrato.
jóvenes para siempre, ¿no? Y luego se ponen de moda canciones. Hay una canción que se pone de moda y luego por ahí yo la he escuchado así en las redes sociales, que se llama Forever Young, joven para siempre. Y aunque esas personas que la cantaban eran jóvenes cuando la cantaron, el día de hoy los ves, ya no hay jóvenes, ya no hay juventud, ya no hay jóvenes. Triste noticia, ¿no, mis amados? Si alguien te vende crema antiarrugas, no le hagas caso, no la compres, ¿no? Maquillajes, cirugías plásticas. ¿Por qué? Porque se trata de esconder la realidad de lo que dicen los versículos 5 y 6 de este salmo. Los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. La vida del hombre es como neblina, como la flor del campo. La vida del hombre es como el humo. ¿Cómo es la neblina? Apenas sale un rayito de luz y ya se difuminó la neblina, desapareció, porque verso 9 dice: porque no todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Esa es la realidad, mis amados. Todos los recuerdos, todas las anécdotas, todos los pensamientos, todos los sueños que tú has tenido, los puedes resumir en un pensamiento. Y fíjense, llama la atención, porque no solamente es una persona la que lo ha dicho, sino que son muchas las personas que lo han dicho, que en un momento determinado, cuando están a punto de morir o cuando tienen algún accidente o cuando tienen algún peligro inminente, ¿sabes qué pasa por sus mentes? Toda su vida de repente. Pasó toda su vida de repente. Me acuerdo que un hombre decía, un día peleó con otro y estaban muy tomados, muy ebrios, y en un momento lo iban a lanzar de un tercer piso. ¿Y cómo pudo sostenerse, agarrarse? Y dice: me pasó toda la historia de mi vida por mi mente. Así como el reloj de arena. Imagínate que nos dan un reloj de arena lleno. Tenemos muchos granos de arena para gastar, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que no sabemos cuántos granos de arena hay. Y nosotros estamos aquí. Y los jóvenes, ¿qué hacen? Tengo muchos años por delante. Venga la juventud, ¿verdad? Venga, vamos a gastar arena. Vamos a repartir arena por todos lados. Pero tú no sabes cuántos granos de arena te quedan en tu reloj. No sabemos, mis amados. Algunos mueren de 2 añitos, de 15 años, de 20 años, de 40 años. Hay una cita que cada uno de nosotros tenemos con la muerte y no sabemos cuándo esté. No sabemos realmente. En una ocasión una persona me decía a mí: oye, Sergio, yo quiero pedirte un favor. ¿Sí? ¿Cuál? Que prediques en mi funeral. Le digo: pues solamente que me lo firmes, porque a lo mejor yo me voy antes, ¿no? O sea, no tenemos la vida comprada. No sabemos cuántos granos de arena tenemos en nuestro reloj. A lo mejor 10 años, 20 años, no sé cuántos años, no lo sabemos. Pero sabes, por eso dice: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El día de hoy, ¿sabes qué existe? Y ese es un problema, se le llama los adultecentes. ¿Qué son los adultecentes? Mire, son adultos que se niegan a abandonar la etapa de adolescentes, manteniendo comportamientos, intereses y estilos de vida, a menudo por evasión de responsabilidades, miedo al compromiso, y es una influencia de la cultura consumista, viviendo en una prolongada adolescencia donde prima el hedonismo, la diversión y la postergación de roles adultos. Por eso el día de hoy mucha gente dice: pues yo no me caso, no tengo hijos, mejor voy a viajar, mejor voy a hacer esto. Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que quieren? O sea, a veces se piensa que el soltero es un regalo, la soltería, definitivamente. Pero soltero no quiere decir que le vamos a dar vuelo a la hilacha o al pecado. Pero a veces ese concepto se tiene. No, yo estoy soltero, puedo andar con 2 o 3. No. O sea, es una persona que obviamente es soltero, pero no quiere decir que va a dar rienda suelta al pecado. El no querer crecer, el no darte cuenta de que ya no tienes 12 o 15 o 20. Hasta cierto sentido es normal, obviamente. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Dice que Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, Dios nos creó para la eternidad, no nos creó para morir.
Pero por otro lado, es inmadurez el no darnos cuenta de la realidad del paso del tiempo y de la importancia de vivir con sabiduría los días que Dios nos da. Nosotros venimos de lo eterno y vamos hacia lo eterno, vamos hacia la eternidad. Y mientras estamos aquí en este tiempo, en nuestro tiempo, en el paso del tiempo, se clasifica en 3 áreas el tiempo en nuestra vida: pasado, presente y futuro. ¿Qué es el pasado? Lo que ya sucedió, lo que ya ha quedado atrás. Has dejado de hacer algo, ya quedó en el pasado, ya lo has hecho, ya lo has dejado de hacer, se te acabó la oportunidad. Hay oportunidades que ya no van a regresar. Por eso hay que pensar mucho en el hacer hoy, porque ahora el hoy se va a convertir en el pasado. Por eso, para tener un pasado sano y una memoria en paz, hay que vivir un presente con sobriedad, con responsabilidad y sobre todo con temor de Dios. Amén. Qué gozo para el cristiano que puede decir: Señor, tú nos has sido refugio. Señor, tú nos has sido por refugio. Entonces, mis amados, gloria a Dios también que para nosotros como cristianos, el privilegio que tenemos de que Dios nos ha perdonado. ¿Sabes qué ha hecho con nuestro pasado? Sobre todo las cosas malas, las ha lanzado a lo profundo del mar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué del presente? El presente es aquello que existe en nuestra experiencia. Si el pasado es aquello que vive en nuestra memoria y el futuro es aquello que existe en nuestra imaginación, el presente es aquello en el que vivimos aquí y ahora es mi experiencia del momento. Aquí estoy yo en este púlpito predicando la palabra de Dios. Ese es mi presente. El presente, dijo alguien, es la fábrica de pasados y es el timón del futuro. Tú estás aquí fabricando pasados con tu presente a cada momento y estás orientando tu futuro cada momento en el aquí y en el ahora. Y mis amados, nada es gratis. Ahora, eso somos nosotros, Pedro. Qué diferente nuestro Dios. Nuestro Dios es la roca eterna de los siglos. Nuestro Dios es el eterno, el gran yo soy, Jehová el inmutable, el que no cambia, el que no tiene ni sombra ni mudanza de variación. Gloria a Dios. Él es el que vive. Dios vive en un continuo presente, porque por eso Dios es. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando se le aparece en la zarza? ¿Y quién me envía? Yo soy el que soy. Gloria a Dios. Yo soy me envía. Nosotros cambiamos, nosotros estamos cambiando. Nosotros, ¿verdad? El presente es el punto de unión entre nuestro pasado y nuestro futuro. Es la bisagra hacia nuestro pasado y hacia nuestro futuro, el presente. Pero nuestro Dios vive en un presente continuo. Por eso dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Y esa voz de Dios te ha estado hablando a ti desde quién sabe hace ya cuánto tiempo. ¿Y qué es el futuro? El futuro es lo que está por venir. Es aquello que tiene que suceder con el tiempo. Y miren, mis amados, ¿qué es lo que pasa con el hombre? Algunos viven tan obsesionados por el pasado que no viven el presente. Y su futuro es tan incierto, ¿verdad? Que obviamente ya se están como que afectando por el futuro. Y otros están tan obsesionados por un futuro que desconocen y viven en su imaginación que hace que su presente sea un desastre. De tal manera que el día de hoy, miren, hay muchas personas que cuando tú les preguntas ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu vida? Y ellos te narran: es que yo en el pasado tuve esta experiencia y me hicieron y me dañaron y me traicionaron. Y hay un buen porcentaje de personas que se queja de eso, del pasado. Pero hay otro gran porcentaje de personas que se están quejando del futuro. No, es que si yo voy a tener, o si yo tuviera, y están pensando en el futuro. Y entonces, ¿qué pasa, amados? Unos viven esclavizados al pasado y otros viven como que si entienden van a ser felices. ¿Y cuál es su presente? Un presente lamentable, un presente terrible. Entonces, mis amados, la dificultad del pasado, del presente y del futuro es que lo que tú lo tienes que enmarcar en el segmento de tu vida. Es decir, en el segmento de la historia de la humanidad hay un pequeño segmento que es el segmento de tu vida, y ese segmento de tu vida tiene una parte que es pasado, un punto que es presente y otra parte que es el futuro. El problema es que cada vez tienes más pasado y menos futuro, porque tu pasado ahora ya es más largo que el futuro que te queda. Apocalipsis capítulo 20. Lo que dejas en el pasado no solo queda en tu memoria. ¿Sabes tú que lo que dejas en el pasado también queda en la memoria de Dios? ¿También Dios lo tiene presente? Lo que tú has hecho en el pasado. El Señor en la Biblia
Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20, que va a llegar un momento en que se le llama el día del juicio final. Y delante de Dios dice que estaremos grandes y pequeños, y aún la muerte entregó sus muertos, dice, y el Hades entregó sus muertos, y el mar entregó sus muertos, y ahí dice la Biblia que vamos a ser levantados nuevamente, los grandes y pequeños, ¿verdad? Todos, y dice la Biblia que van a ser abiertos los libros, y hay un libro que se llama el libro de la vida, y hay un libro que se llama el libro de las obras de los hombres. Apocalipsis 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense que aunque la vida del hombre sea efímera, sea pasajera, sea breve, y pensamos que no tiene importancia lo que hagamos, para Dios tiene mucha importancia todo lo que tú haces. Lo que hacemos es muy importante para Dios, es tan importante que Dios se lo toma muy en serio, que se toma la molestia de escribir en el libro de las obras de los hombres todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Y dice ahí la Biblia que eso apunta a que va a haber un juicio, el juicio final, un juez. ¿Y quién está sentado en el trono? No está sentado en el trono ni Trump, no está sentado en el trono ningún presidente, no está sentado en el trono ningún hombre caudalado, ni los médicos, ni la ciencia, ni los poderosos. No, el que está sentado en el trono es Dios, es el juez. Y dice la Biblia que todos, tanto tú como yo, vamos a estar delante de ese trono blanco y vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho. Toda obra traerá Dios a juicio. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Todo lo que tú has hecho, a lo mejor a ti ya se te olvidó. Una traición, una fornicación, un pecado, una maldad, ya se te olvidó. A Dios no, está escrito. Y hay personas que dicen, ¿verdad?, que para todo ser humano dice que para sentirse pleno tiene que hacer 3 cosas. Primero, tener un hijo. Segundo, escribir un libro, ¿verdad? ¿Y qué más dicen? Plantar un árbol. Tú ya plantaste un árbol, ya tuviste hijos, pero ya estás escribiendo un libro también. Estás escribiendo un libro. ¿Lo sabías? ¿Qué dice ese libro? Es tu historia, es tu vida, tus obras. Ahora, obviamente, hay la oportunidad de que ese libro sea borrado, que el Señor lo borre ahí con su sangre preciosa. ¿Cuándo? Cuando tú te arrepientes de todo corazón, cuando tú le pides misericordia a Él y le clamas, y hay la posibilidad delante de un Dios misericordioso de que Él borre todas nuestras maldades. Gloria a Dios. Amados, no lo estoy inventando yo, porque algunos me dicen así como que me ven como que, ¿de dónde te está sacando eso, hermano Sergio? No, amados. Miren, yo creo que nosotros tenemos a veces un concepto mal de Dios. A veces pensamos como que Dios está allí, no sé, llorando, lamentándose, rasgándose las vestiduras. No, mis amados, Dios está en el cielo gozándose. Lleva toda la eternidad gozándose en sí mismo y está lleno de amor, está lleno de misericordia. Por eso nos creó y por eso envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Alabado sea su nombre. Dios no tiene problemas con el humor, simplemente que Dios es santo y Él también ha regulado, ¿verdad?, este mundo. No lo dejó así, no nada más le dio cuerda, como dice el deísmo, que Dios le dio cuerda al reloj y se fue lejos y ahí dice, ahí ustedes funcionen. No, Dios le dio unos mandamientos al ser humano para que el ser humano obviamente los guarde. Dios regula cómo debemos vivir, Dios regula cómo debemos reír, Dios regula cómo debemos comer, Dios regula cómo debemos comportarnos, y hay un juicio. Y en el Salmo 90 está contrastando precisamente con el tema de la ira y del furor de Dios, y constantemente sale. Dios es lento, Dios es grande en misericordia, lento para la ira, es grande en misericordia, pero que diga que Dios es tardo para la ira no quiere decir que no tenga ira. Dios tiene ira. Dios es santo, pero Dios tiene ira. Es tardo, pero la tiene, ¿no? Sí tiene la ira. Ahora, la diferencia entre la ira de Dios y nuestra ira
Es que a veces nosotros decimos, ay, ¿cómo Dios va a tener ira? ¿Por qué? Porque muchas veces tú te ves a ti mismo cuando te airas. ¿Y qué haces cuando te airas? Rompes todo, a tu paso empujas a todos, maldices, les deseas el mal a la gente, y la ira, o agarras al niño y le jalas los cabellos, y al perro. Así no es la ira de Dios. La ira de Dios es santa, es justa, es una emoción legítima de Dios, es una emoción buena en Dios. Y el problema es que la ira nuestra no es ni buena ni justa. Por lo tanto, la ira de Dios que se menciona en el Salmo 90 también nos ayuda a vivir nuestra vida con sabiduría. Piensa en la ira de Dios. Piensa en la ira de Dios. Si tú piensas que vives y que no le vas a dar cuentas a nadie, y entonces ¿qué pasa? Con ese pensamiento empiezas a querer vivir como te da la gana, pero mira, hay un Dios en los cielos y ese Dios es el que nos va a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Entonces te lo tienes que tomar muy en serio. Dios no es el Santa Claus, no es los Reyes Magos. Dios es todopoderoso, es santo y tiene ira santa. Los granos de arena van cayendo y el tiempo se va agotando. ¿Te has dado cuenta de eso? Nos queda poco tiempo, nos queda muy poco, mis amados. Por lo tanto, tú tienes que priorizar tu tiempo. ¿A qué tienes que dedicar tu tiempo? O sea, pregúntate, en cada área de tu vida, en cada fracción de tu vida, en cada segmento de tu vida, ¿le has dado la gloria a Dios? No malgastes tu vida, no tires tu tiempo a la basura, mejor utilízalo para la gloria de Dios. ¿Qué sería utilizar tu tiempo para la gloria de Dios? Mira, tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, tiempo para servir, tiempo para amar, tiempo para restituir, para perdonar, tiempo para sacar todas esas cosas que traes dentro, ¿verdad? Que no te dejan ser libre, tiempo para estar bien con Dios y tiempo para predicar la palabra de Dios. Invierte tu tiempo en ello. Yo creo que la mejor inversión de tiempo es esa, que tu vida le des la gloria a Dios. Y número 3, el fin del tiempo. ¿Cuándo termina todo esto, mis amados? ¿Cuándo termina el tiempo? ¿Cuándo termina la historia de la humanidad? Mucho se ha especulado del fin del tiempo. Inclusive el Señor Jesús habló, ¿verdad?, que vendrían falsos profetas. ¿Y sabes qué hacen los falsos profetas? Los falsos profetas es precisamente lo que hacen para generar adeptos, seguidores. Le ponen fechas al fin del mundo, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Si usted tiene familiares testigos de Jehová, si usted tiene personas que son testigos de Jehová, mire, le han cambiado de fechas quién sabe cuántas veces. Allá en Estados Unidos, ellos en los años como 70 hicieron una casa, una mansión gigantesca, muy grande, muy bonita, muy lujosa, millones de dólares en aquel entonces, porque ahí iba a llegar a vivir Elías, el profeta. Y dieron una fecha. Y resulta que la gente pues apoyó esa casa y fueron y la construyeron, esa casa allá en California. Pero ¿qué creen? Que llegó la fecha y no vino Elías. Y entonces, ¿qué dijeron los ancianos? Bueno, no vino Elías, se tardó, vamos a vivir nosotros a cuidársela, ¿no? Se quedaron con la casa. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Eso es lo que hacen. Y miren, ¿se acuerdan ustedes? 31 de diciembre de 1999. Iba a cambiar la fecha. Las computadoras decían, iban a tronar. Se iban a volver a resetear, iban a empezar de nuevo, los aviones iban a caer, las computadoras iban a caer, o sea, iba a haber un desastre, los bancos iban a perder todo el dinero, o sea, la gente especuló tanto en eso, algunos estaban con temores, con miedos y estaban ahí. Llegó 1 de enero del año 2000, no pasó nada. Y de veras, cuando hay eso, la gente hace tremendas locuras. Otros dicen que cuando venga el calentamiento global, ¿verdad?, que cuando los glaciares se calienten y se descongelen, entonces va a venir agua y entonces ahora sí se va a acabar. Otros dicen que el sol, ¿verdad?, que el sol va a dejar de perder, que va a perder energía, el sol va a dejar de perder energía, se va a apagar y entonces vamos a perder calor y la tierra se va a congelar y así la gente se va a congelar y va a venir el fin del mundo.
y muchos están mirando las noticias por ahí y algunos dicen, a ver a qué hora se les ocurre apretar el botón que haga explotar los misiles y las bombas nucleares y venga la tercera guerra mundial. Y se especula mucho en ello. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el fin? ¿Sabe ustedes? Hay dos términos en la Biblia que se hablan mucho. El final de los tiempos y el día final son dos cosas diferentes. Ahora, ¿cuál es el final de los tiempos? Cuando Cristo vino aquí a la tierra y Él murió y resucitó y se fue, eso marcó el principio de los tiempos finales. El final de los tiempos finales. Mire lo que dice Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Jesús empezó a hablar, empezaron los postreros días. Primera de Pedro 11:19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, ¿cuándo? En los tiempos postreros, por amor de vosotros. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, dio inicio a los postreros tiempos. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La consumación de los siglos, los postreros tiempos. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Pedro en Pentecostés, ¿qué les dice? Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En otras palabras, el testimonio bíblico nos dice que ya estamos en los últimos días. Así que, mis amados, no debemos temer o de tener temor al final de la historia, porque ya estamos en esta sección de los últimos tiempos. Además, no debemos temer cómo será el final de los tiempos, porque el final de los tiempos no será por medio de una guerra mundial o la tercera guerra, no será por una gran inundación, ni por congelación, ni por fuego, no será porque un meteorito caerá aquí a la tierra, no será por nada de eso, sino ¿sabes qué marcará el fin? La segunda venida de Cristo. La Biblia dice que sonará la trompeta sonará, y dice la Escritura que el Señor descenderá ahí y montado en un caballo blanco, y dice que en su pecho y en su muslo tiene un título que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, fiel y verdadero. Apocalipsis 19:6. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él pondrá fin a la historia. Él detendrá el tiempo. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Él, el Señor Jesús, el Creador, el Señor del tiempo, el que partió la historia de la humanidad en un antes y en un después. Él, al que tú y yo adoramos en esta tarde. ¿Cómo se contaba la historia, la humanidad antes de que Jesús naciera? ¿Sabes cómo lo contaban? Por ejemplo, los griegos se obsesionaban tanto por las Olimpiadas, ellos contaban las fechas por las Olimpiadas. De cuando fue la Olimpiada o después de la Olimpiada, y así contaban los años desde la primera Olimpiada que hicieron. Los romanos la contaban de otra manera, como cuando Rómulo fundó Roma, ¿no? Porque esa es la historia de Roma, que dicen Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, fundaron Roma, y entonces a través de eso ellos contaban el tiempo. Pero no, mis amados, el Señor Jesucristo partió la historia de la humanidad y hoy estamos 2026 después de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el hombre le quiere poner de la era común. ¿Qué es eso de la era común? 2026 de la era común. No, estamos en el 2026 de la era de nuestro Señor Jesucristo. Y Él viene pronto. Cristo es el creador de todas las cosas. Y quiero decirte, mis amados, yo no sé cómo haya sido tu vida, si ha sido muy bonita, muy placentera, o si ha tenido situaciones difíciles que has sorteado en tu vida, o que te haya ido muy bien. Mire, no sé cómo sea, pero sí te puedo decir algo: lo mejor está por venir, porque viene Cristo, la consumación. Y Él, amados,
nos hará entrar con Él en la gloria. Por lo tanto, ¿cómo podemos aprovechar el tiempo? Atesora para la eternidad, atesora para tu vida. Mientras caminamos y peregrinamos por esta vida, podemos tomar, mis amados, nosotros podemos disfrutar de las cosas, ¿verdad? Pero sobre todo, mis amados, debemos esperar, como dice Apocalipsis, la esposa espera al esposo, la iglesia espera al esposo. Y dice la Escritura, los que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Señor Jesucristo? Esperamos un cordero inmolado que rugirá como león, gloria a Dios. Esperamos que venga ese cordero y esperamos que abra los libros y abra los sellos, gloria al Señor. ¿Y eso sabes cuándo es? Dice Apocalipsis 22, verso 12. Dice la Escritura, he aquí, ¿qué dice? Yo vengo pronto. Y pronto quiere decir ya. Yo vengo pronto, mis amados, para compensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que, mis amados, si tú estás en el Señor, si eres un discípulo del Maestro, sigue adelante, gloria a Dios, cobra ánimo. Gózate, gózate en el Señor, mantén viva tu esperanza, sigue luchando, sigue guardándote, sigue manteniéndote firme en la fe, apartado del pecado, guardándote de las tentaciones, porque el Señor viene pronto. Pero también si tú no estás en Cristo, si tú no has creído en Cristo, si no te has arrepentido, ¿verdad? Tiembla, mi amado. ¿Por qué? Porque viene el Señor con toda su ira. Tiembla porque el reloj está por acabarse. Tiembla porque lo peor que vas a encontrar no es a Satanás, no es la muerte, no es el infierno. Vas a enfrentar la ira de Dios. Y eso es más terrible todavía. No temas al que mata el cuerpo, dijo Jesús. Teme a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echarte en el infierno. A ese debes temer, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Biblia. No temas a los hombres, no temas al dolor, no temas a los desastres naturales, no temas a las guerras. Teme a Dios y guárdate del mal. Amén. ¿Cuánta gente le teme a la pobreza, a la soledad y a tantas cosas y no le temen a Dios? Que verdaderamente debieras temerlo. Así que dice el Salmo 90, verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Conviértete, arrepiéntete, confiésale tu pecado a Dios, vuélvete al Señor Jesucristo, cae de rodillas ante Él este año y decirle, Señor, perdóname, la historia de mi pasado es un desastre, pero Señor, con tu ayuda quiero tener un mejor futuro.